Bolivia, el país de las oportunidades. Hoy la historia de Fideos Coronilla. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Jovan Arzabe, nuevamente en este Proactive, conociendo a gente que ha empezado a trabajar desde muy chiquillos y que hoy por hoy han hecho pues un negocio realmente asombroso y increíble, que lo vas a poder conocer por supuesto a través de la entrevista. Hoy estoy con un gran amigo, él es Diego Peláez. Diego, qué gusto tenerte acá, bienvenido al programa y gracias por abrirnos las puertas. Un placer estar contigo otra vez, gracias. Bueno, nos vamos directo ya al tema, Diego, porque va a ser muy interesante conocer, si bien nos conocemos, pero somos amigos, pero nunca hemos conocido tu niñez de repente, dónde nace Diego, quiénes son los papás, cómo ha empezado este trabajo de Fideos Coronilla, que hoy por hoy está pues catapultado ya hacia el mundo, no se ha quedado solamente acá, y por eso decíamos Bolivia, un país de oportunidades. Gracias. Soy Diego Peláez, un niño con una infancia muy equilibrada y muy feliz, hijo de Gonzalo Peláez y de Marta Eugenia Vile. La empresa en la que trabajo es producto de un emprendimiento familiar del lado materno, no del lado paterno. Tengo una infancia clásica de un niño afortunado, en un hogar equilibrado, con una madre absolutamente dedicada, primero nazco ya con una hermana y después tengo 2 hermanas más y en general una infancia equilibrada y feliz. Dime, ¿desde chiquito tú tenías algún tipo de tendencias de esta área comercial, de marketing, de gerencial, de liderazgo? Todo lo contrario. Mi plan de vida no tenía nada que ver con el emprendimiento, no tenía nada que ver con el negocio y no tenía nada que ver con la industria. Mi plan de vida era ser músico, un plan que cambia drásticamente en mi temprana juventud. ¿A qué edad más o menos tienes ese cambio y se te abre la mente de lo que podrías hacer? Es un cambio que se produce cuando tenía 18 años, por una serie de circunstancias. Mi mami, que estaba liderando esta empresa, tenía que afrontar una serie de desafíos. La empresa y la industria y el sector en el que estamos no iban bien y necesitaba desesperadamente ayuda, apoyo y también fuerza de trabajo. Entonces es ahí donde yo me involucro y empiezo a trabajar en Coronilla prácticamente al mismo tiempo que empiezo a estudiar. Mi hermana ya había empezado a trabajar con ella y me involucro en el negocio porque era lo que tocaba hacer. Y es ahí donde cambio de plan y donde dejo el plan de la música. Pero dime, si bien tenías esta tendencia musical, me imagino que tus estudios ya universitarios y todo ello querías enfocarlos también al área musical. ¿Cambiaste tú de opinión o decidiste ya por la necesidad que había estudiar algo que vaya con relación a lo que se iba a necesitar acá en Fideos Coronilla? Mi madre me necesitaba, Coronilla me necesitaba al lado de mi madre, mi hermana ya le estaba dedicando su vida a ello y yo cambio de plan por eso. Cambio de plan porque la necesidad era demasiado grande y pensar en una carrera de música que tenía que ser una carrera en el exterior era inviable en ese momento. Entonces no me lo cuestiono más y estudié ingeniería comercial. Empiezo con la carrera de ingeniería comercial en la Universidad Católica Boliviana. De hecho, primero empiezo con ingeniería industrial. Hago un año de ingeniería industrial, no me gusta y luego cambio a ingeniería comercial. Y hago eso mientras ya ayudaba y buscábamos cómo ayudar a mi madre a internacionalizar la empresa. Ella tenía claro que este proyecto tenía que convertirse en un proyecto exportador, pero no necesariamente tenía las herramientas para hacerlo. No nos olvidemos que era el año 1998. El Internet estaba en su temprana infancia. Algunos pocos tenían un email el año 1998 y era muy difícil pensar en internacionalizar un negocio sin subirse ese carro. Entonces, junto con mi hermana, empezamos a ayudar en una fase temprana a esa noción y esa visión que tenía mi madre sobre la necesidad de internacionalizar un negocio. Diego, dime, si bien los estudios te pueden dar las herramientas, pero pueden ser herramientas insulsas si es que no se encajan al tipo de negocio que tú querías hacer. ¿Te movió más la universidad o ese tu deseo de aprender de repente otras cosas y de formas simultáneas para aplicar dentro del negocio de Coronilla? El estudio de la estructura. Yo realmente creo que la formación profesional es fundamental en la mayor parte de los casos, salvo algunas muy extrañas excepciones, ¿no? Como los grandes genios que alguna vez se ven. Pero normalmente el estudio desarrolla el pensamiento abstracto, da estructuras, da herramientas y luego uno llega a la vida profesional. Y cuando uno llega a la vida profesional es un poco como Tyson decía, todos tienen un plan hasta que reciben el primer golpe.
Eso pasa en la vida profesional. Todos tenemos una estructura, todos tenemos una base, todos tenemos un plan. Y después te encuentras con la realidad y las cosas no son necesariamente como pensaste que iban a ser. Y no todo lo que aprendiste te sirve. Y hay cosas que necesitas saber y que no necesariamente aprendiste. Entonces te adaptas, te amoldas y aprendes lo que tienes que aprender para que tu carrera profesional sea rica. En todo eso yo creo que la formación profesional juega un rol fabuloso y fundamental como estructura, pero no necesariamente o con seguridad no te da todo lo que necesitas saber para tu vida profesional. Uno de los choques que cuando uno es profesional, cuando está estudiando algo, cree que tiene de repente la mejor y la mayor información sobre el rubro y dice, si se hiciera lo que yo digo, seguramente sería otra la realidad del negocio. Pero sin embargo a veces es puro ego. ¿Te ha pasado eso? Por supuesto. Todos pensamos que sabemos más cuanto menos sabemos en la vida. Luego uno se da cuenta de que las cosas se hacen de una cierta forma por un determinado motivo. Y ese motivo no necesariamente está acertado, a veces es el motivo equivocado, pero la realidad y las empresas se construyen en función a escenarios determinados y la forma en la que se desarrollan son una respuesta al entorno en el que están. Entonces todo tiene una causa y entender esa causa es fundamental antes de decidir cambiar las cosas. Entender las causas que han conformado la industria o el emprendimiento en el que uno está es fundamental, porque si uno no entiende eso, es muy poco lo que puede hacer hacia adelante. Bueno, tú llegas chiquillo, 18 años aproximadamente cuando entras acá a la fábrica, tienes a la mamá que ya hacía el negocio, pero mi pregunta es, habitualmente cuando hay una gerencia ya más clásica, más antigua, es lo típico de así se hace, así se va a seguir haciendo y así se va a hacer más adelante. ¿Topaste con este tipo de dificultades? ¿Cómo las lograste superar? A la inversa, no me topo con ninguna de esas dificultades. Creo que esas son dificultades con las que se topa mi madre y me animo a hablar por ella. Mi abuelo fundó esta empresa en el 72 y esta empresa tenía una visión y una misión de negocio totalmente distinta a la que es hoy. Y él persiguió esa visión durante toda su vida. Y esa visión que fue la correcta en su época y fue la que llevó al crecimiento de esta industria en su época, se convirtió en su principal verdugo hacia mediados de los 90. Porque mi abuelo, que era un empresario extraordinario, no entendió que las cosas iban cambiando y que la industria y el negocio debía cambiar también. Mi madre lo entendió y mi madre buscó desesperadamente ese cambio contra viento y marea, contra las cosas siempre se han hecho así y deben seguir siendo así. Y no tuvo que pelear solamente contra una industria que debía cambiar, sino contra una opinión que no quería cambiar, que era la opinión del fundador, del dueño, de mi abuelo, que había llevado la empresa hasta lo que era en ese momento y que era muy poco flexible con sus nociones. Con ese aprendizaje, mi madre es una gerente, por supuesto, totalmente distinta entre 1997 y el 2018. Una gerente siempre abierta a ideas, siempre rodeada de gente joven, siempre entendiendo que la innovación era una parte fundamental del cambio, y así también me recibe a mí como su dependiente durante los casi 20 años que trabajo con ella antes de que ella deje la gerencia. Entonces yo no tengo más ese problema, todo lo contrario. Tal vez uno de los pesares y de las cosas más difíciles es aceptar que mi madre quiera dar un paso al costado cuando decide darlo, porque todos sentíamos en el equipo que todavía tenía mucho que dar, pero ella decide dar un paso al costado para no cometer los errores que había visto en su padre, y ella sostenía que esos errores se cometen con la edad, porque la edad a uno lo vuelve inflexible, uno no cambia de opinión cuando tiene una cierta edad, que eso es solamente natural hacerlo. Entonces ella determina un momento para dejar la gerencia y ese momento fue el año 2018 donde yo me hago cargo. Bueno, realmente qué interesante que tu mami haya tenido ya esa visión tan amplia de estando dentro de la empresa, porque habitualmente cuando te dan las directrices uno tiende a querer seguir órdenes, pero ahí vemos ya ese espíritu emprendedor de ella de querer abrir este mercado. Diego, yo te conozco de hace varios años, sé que eres una persona muy inquieta, que le gusta mucho el conocimiento, no has dejado de aprender, te has estado inscribiendo constantemente a nuevos cursos, diplomados, maestrías, y has empezado a viajar. ¿Eso ha influenciado en tu punto de vista para poder sacar a Fideos Coronilla ya fuera de Bolivia? Sí, seguro. Somos un producto de lo que vivimos y de lo que aprendemos todos los días. Y creo que ese viaje personal es fundamental para el desarrollo profesional. Yo tuve la inmensa fortuna de unirme
a un proyecto que ya tenía una visión de exportación. La visión no fue mía, y eso debo recalcarlo, y tampoco fue de mis hermanas, la visión fue de mi madre. Mi madre era de una empresa condenada al fracaso bajo las condiciones que tenía. Coronilla era una empresa que producía fideos de batalla, fideos convencionales de trigo para el mercado nacional, y era un actor muy importante en el mercado nacional de esos fideos. Era un negocio que se estaba muriendo por muchos factores muy difíciles, por competencia desleal, lavado del dinero en el sector, contrabando. Había un montón de temas que hacían el negocio imposible, y en 1997 Coronilla operaba al 100% de la capacidad instalada y perdía dinero porque el margen bruto no era suficiente para cubrir los costos. Entonces ella empieza con esta visión exportadora, y volviendo a tu pregunta, eso hace que todas mis vivencias, todos mis aprendizajes y toda mi formación se vean profundamente influenciados por esa visión de mi madre, esa visión que no necesariamente tenía todas las herramientas para implementar, pero esa visión de buscar mercados globales, de exportar, de salir de las fronteras con una empresa que había sido constituida y había nacido en este país, fue lo que influenció mi visión del mundo y mi visión de la vida, en definitiva. ¿Cómo has visto el producto en el exterior? ¿Cómo se considera el producto boliviano? Mira, hoy en día los productos de Coronilla están en mercados tan distantes y distintos como Norteamérica, Estados Unidos o Canadá por un lado, y por el otro extremo Australia o Nueva Zelanda. O sea, realmente tenemos una dispersión geográfica enorme. Y debo decirte que es motivo de un inmenso orgullo. Lo primero que hago cuando viajo y estoy con la familia es llevar a mis hijos a un supermercado para que vean los productos nuestros. Porque somos la prueba de que se puede competir, de que un producto boliviano manufacturado en Cochabamba, Bolivia, puede ser competitivo en términos de precio y de calidad a nivel global. Eso es lo que hacemos y es algo de lo que me siento profundamente orgulloso. Diego, habitualmente cuando tenemos a nuestros emprendedores trabajando dentro de nuestro terreno en Cochabamba o en Bolivia, sus sueños se limitan a nuestra frontera. Y dicen, no, o sea, ¿cómo voy a ir a competir contra tremendos monstruos? Y es ahí donde me nace una pregunta que alguna vez el profesor Ascar Gorta me lo dijo. Me dijo, el boliviano tiene un gran problema y es la autoestima que tiene. El boliviano se siente derrotado a un inicio y ni siquiera quiere intentar. Y era por eso el gran ejemplo de su selección, que el 94 clasifica al Mundial. Y él me dice, mi trabajo no ha sido físico, ha sido acá. El luchar con ellos para que se sientan realmente rivales de una Argentina o de un Brasil. ¿Tú crees que realmente el boliviano tiene esa gran desventaja, que no se anima a luchar y a salir al mundo? Yo estoy convencido de que es así. Creo que si hay algo de lo que el boliviano peca y de lo que Bolivia sufre es de mediterraneidad mental. La pérdida del mar hacia el último pedazo de los 1800 deja un estigma en la sociedad gigantesco, un estigma de mediterraneidad, de desconexión, de aislamiento, de falta de acceso. Y todo eso se va trasladando a la lógica de la gente y de las empresas. Y hoy yo estoy convencido que más allá de la posición geográfica y la dificultad de acceso marítimo que tiene este país, es ese uno de los factores que condicionan la cabeza del boliviano y que establece los límites. Es algo que tenemos que superarlo eventualmente y tenemos que ver el mundo distinto porque la mediterraneidad de verdad que no es solamente geográfica, es mental y ese es un gran problema. ¿Cómo rompe tu madre y tú ese mito? ¿Cómo es que se anima y dice, oye, al cuerno, o sea, Bolivia es muy chiquito, yo voy a buscar nuevos mercados? ¿Cómo es que hacen eso? ¿Cómo hacen sus primeros contactos? Porque estábamos hablando de las limitaciones de las redes sociales en ese momento. O sea, esto ha tenido que hacer algunos viajes, algunos contactos, han tenido que moverse. ¿Cómo hicieron ese cambio, esa ruptura en el esquema tradicional que tenía Fideos Coronilla? Primero la necesidad. La necesidad mueve montañas. Mi madre lideraba una empresa cuyo negocio había dejado de ser negocio, tenía 4 hijos que sacar adelante y necesitaba tener una esperanza. Los productos de Coronilla no eran competitivos ni siquiera en el mercado en el que estábamos ubicados y donde producíamos, que era el mercado cochabambino y boliviano. Habíamos dejado de ser competitivos en ese mercado.
y este país estaba inundado de fideos de alta calidad que venían por las fronteras sin ningún control, de contrabando de Chile, de Argentina, los Carosi del mundo, los Lucchetti, qué sé yo, productos de alta calidad contra los que no podíamos competir. Entonces es esa realización y esa necesidad la que la lleva a pensar más allá de las fronteras. No podíamos competir aquí, pero ella realmente pensaba que sí podíamos encontrar algo que hagamos diferente, que nos permite encontrar un nicho, un escenario pequeño fuera de Bolivia en el que podamos exportar. Y eso lo subrayo, porque si hubiéramos ido a exportar fideos de trigo, probablemente nunca lo hubiéramos logrado. Pero lo que ella buscó fue un nicho específico, un mercado lo suficientemente chico para que los gigantes no lo enfoquen. Y es así como empezamos, desarrollando productos para ese pequeño nicho. ¿Cuál fue el primer nicho de mercado que identificaron en el exterior? Alimentos orgánicos. Esa fue la primera intención. Esa idea fue evolucionando rápidamente y entendimos que no bastaba con que sean orgánicos, tenía que tener algún otro atributo. Y entonces fueron alimentos orgánicos en base a cereales andinos, quinoa, cañagua, amaranto, y además libres de gluten, que era un concepto muy nuevo en su época. Pero dime, si bien estamos hablando acerca de todo esto, tienes ese nicho, identificas la necesidad, ¿y cómo te logras abrir puertas en otro país donde realmente hasta salir por frontera, ¿no? El boliviano es discriminado cuando sale frontera, el enfrentarte a ese mundo, a ese primer país que fueron, ¿cómo lo hicieron? No es distinto a la vida y las relaciones, hay que superar los complejos que uno tiene y superar los tabús mentales que uno tiene. Cuando tú quieres ampliar tu círculo social, te toca acercarte a otra gente y hablar con ella, te toca correr riesgos, te toca buscar gente en lugares donde no has estado antes. Bueno, es lo mismo. Cuando buscas mercados, tienes que viajar, tienes que irte a ferias internacionales, tienes que entablar relaciones, tienes que preguntar, tienes que conocer, tienes que abandonar los complejos que determinan tu comportamiento y que han determinado tu accionar en la empresa durante muchos años. Esa búsqueda incesable de puertas finalmente va dando resultados, y una gran herramienta para hacerlo más allá, por supuesto, de las redes, es la participación en ferias internacionales. Ferias internacionales específicas de los sectores donde uno busca exportar. Las ferias en el exterior no son como la Feria Internacional de Cochabamba o la de Santa Cruz, donde tienes absolutamente todo, ¿no? Son casi unos mercadillos donde hay absolutamente todo. No, las ferias son específicas, hay ferias de alimentos, y hay ferias de alimentos orgánicos, y hay ferias de alimentos libres de gluten, y hay ferias de restaurantes, y hay ferias de food service. Entonces uno busca la feria apropiada en los países donde quiere exportar, y vas una vez, vas dos, vas tres, vas 10, y eventualmente vas consiguiendo los clientes. Bueno, ahí es como empiezas a conocer entonces a toda esta gente. Antes de continuar con nuestra entrevista, quiero aprovechar para mandar un saludo a toda la gente de Atelier Amaya. Muchísimas gracias por la confianza puesta en nuestro programa. Y por supuesto, si estás buscando algún regalo para papá o para el hermano o para cualquier varón, ya sabes, tienes que acercarte a cualquiera de sus 3 sucursales y de esa manera encontrar la prenda que estás buscando. Diego, estadísticamente se dice que la empresa familiar dura 3 generaciones. Papá que la levanta, los hijos que la mantienen y los nietos que la venden. Tú ya eres una tercera generación y más al contrario vemos un esquema distinto en el de ustedes. ¿Qué los hace diferentes? Espero que seamos diferentes, porque la estadística dice que la primera funda el negocio, la segunda lo crece y la tercera se lo farrea. Entonces realmente espero que en este caso sea distinto, y creo que estamos por buen camino. ¿Qué nos hace distintos? Creo que vuelvo a la lección de crisis. La tercera generación se involucra en este negocio no en el medio de la bonanza, sino en el medio de una profunda crisis. Y no digo que esa tenga que ser la regla, pero digo que eso es algo que ha funcionado para nosotros. Cuando mis hermanas y yo y algunos primos se involucran de la tercera generación en la administración de este negocio, nos involucramos en un negocio profundamente golpeado, profundamente dolido, con riesgos enormes y con muy pocas certezas. Y el involucrarse en esas circunstancias hace que uno vea las cosas con resiliencia, con prudencia y con austeridad. Y creo que eso es fundamental. Ahora, otro tema que es complicado dentro de este tipo de negocio es el tratar con la familia. ¿Cómo es Diego Peláez con la familia? De repente ahí con las hermanas, con la misma mamá.
¿Se puede manejar esto de dividir lo que es la familia con el trabajo? Absolutamente. Esta es una empresa todavía con un componente de administración familiar bien alto. Tengo 3 hermanas trabajando aquí, tengo un primo trabajando aquí y estoy yo. Y creo que todos entendemos que la familia y el negocio son 2 cosas distintas. Y eso hay que delimitarlo como las líneas en una cancha de fútbol, dentro y fuera. Cuando estamos dentro de la empresa, las relaciones son profesionales. Y cuando estamos fuera de la empresa, las relaciones son familiares. Eso sumado a un profundo respeto y a siempre velar por tu colega de trabajo y por los problemas que tiene, creo que es una receta que nunca puede ir mal. Lo difícil es hacer esa separación, lo difícil es establecer esos límites, pero cuando se establecen esos límites, entonces el tema fluye y es muy fácil. Dime, siempre cuando estás dentro de un negocio, mucha gente aspira a crecer dentro del mismo negocio. En este caso estamos hablando de que están las hermanas, está el primo y estás tú. ¿Cómo definir y por qué definir a Diego Peláez en la cabeza? Eso es producto de un trabajo que empieza, si no recuerdo mal, en el año 2012 o 2013, con una herramienta muy conocida en el mundo empresarial de empresas familiares, que es el protocolo familiar. En ese momento, la familia hace un trabajo profundo de análisis en el que se define un protocolo familiar. En ese protocolo familiar se definen los lineamientos de sucesión, entre muchas otras cosas. Y en esos lineamientos de sucesión se hace un pacto, se hace un acuerdo familiar en el que se decide que el sucesor de Marta Eugenia sería yo. Es una negociación que en nuestro caso no fue una negociación difícil, fue una negociación que fluyó con bastante naturalidad, pero es allí donde se establece cuál iba a ser la línea de sucesión y creo que es fundamental hacerlo, porque la competencia es saludable, pero cuando la competencia es salvaje dentro de un entorno familiar por una posición, se puede convertir en una competencia sangrienta que nadie quiere. Por lo tanto, el tema de sucesión dentro de los negocios familiares es un tema que debe discutirse temprano y debe discutirse con el fundador, si todavía está allí, o con quien esté a la cabeza del negocio, que debe ayudar a dirimir y estructurar. Excelente. Diego, no quiero que me vaya a pisar el tiempo porque realmente es muy interesante todo lo que estamos viendo y de lo que estamos hablando, pero me gustaría saber también cuál es tu proyección. Yo lo he visto a Diego en lo que lo he conocido como amigo, una persona muy jovial, muy entretenida y una persona que te habla mucho de los viajes que ha tenido y siempre las reuniones son después de los viajes que ha tenido Diego. Pero lo que quiero ver es precisamente 3 consejitos que tú les puedas dar a estos emprendedores que hayan sido claves o que tú consideres claves dentro del crecimiento y dentro de lo que tú estás haciendo en este momento. Tener un plan es fundamental. Uno no puede navegar en la corriente esperando que la marea lo lleve hacia donde mejor tire. ¿Qué implicaría tu plan? ¿Qué implicaría? Uno tiene que entender en el negocio en el que está cuáles son las oportunidades, las debilidades, las amenazas, todas las fuerzas competitivas de Porter, los diagramas clásicos, las herramientas que quieren aplicar. Hay que hacer un plan, hay que establecer una estrategia, hay que hacer una estructura. Nada de lo que definen en ese plan se va a mantener. Todo va a ir cambiando y va a ir mutando cuando choquen con la realidad, pero si uno no tiene plan, uno no tiene una base. Entonces, hay que tener un plan. Segundo es la noción de que se van a caer. Todos los planes fracasan al principio, todos los planes se estrellan, todos tienen problemas. Entonces, no crean que emprender es fácil y no crean que es una historia de romanticismo. Normalmente cuando escuchan a los emprendedores, y ese es el segundo consejo, escuchan la historia de éxito que está por atrás, pero no escuchan el sufrimiento que implica llegar hasta ese éxito. En realidad es un 90% de sufrimiento y un 10% de placer. El emprender es duro y tienen que aceptarlo y tienen que saberlo. Y finalmente, cuando las cosas vayan bien, no estén confortables, porque el estar confortables implica dejar de cambiar. Y creo que hoy siempre ha sido cierto, pero hoy es más cierto que nunca. La velocidad del cambio es cada vez más dramática, cada vez más rápida, cada vez más agresiva. Y si estamos confortables y dejamos de cambiar, hay una sola certeza: vamos a desaparecer como industria. Entonces, atesoren el cambio, prepárense para el cambio y acéptenlo como una parte esencial de todo aquello que deciden emprender y que estén liderando. Diego, hablaste de algo muy importante, las caídas. ¿Te acuerdas alguna que haya sido la más instructiva para ti? Esa caída de la que has aprendido mucho y hoy por hoy también te haya llevado a tomar nuevas decisiones y mejores caminos. Sí, es relativamente reciente.
Durante la pandemia todos sabemos que el comercio electrónico cobró una relevancia increíble y quedó en Bolivia en evidencia que no despegaba porque no habían alternativas para compras, no habían plataformas de comercio electrónico bien desarrolladas. Bueno, ante ese escenario y sabiendo el tamaño de la oportunidad, decidimos emprender un proyecto de comercio electrónico dentro de Coronilla que se llamó Flow.bo, que lo hicimos en una sociedad con 2 socios extraordinarios. El proyecto fue un desastre y lo cerramos 18 meses más tarde, después de haber perdido muchísimo dinero, muchísimos recursos, muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo. Y el aprendizaje fue exactamente lo que digo, no nos detuvimos a analizar las cosas como correspondían. La oportunidad estaba allí, brillaba, era evidente, todo indicaba que era un proyecto que no podía fallar. Bueno, si nos hubiéramos detenido un poquitito y hubiéramos hecho un análisis un poco más criterioso, un poco más estructurado y un poco más articulado, nos hubiéramos dado cuenta que nos íbamos a estrellar con una pared. Era evidente, no lo quisimos ver. Y uno no puede enamorarse de sus propias ideas. Uno puede tener grandes ideas, uno puede perseguir las ideas, pero el rato que te enamoras de tu idea, pierdes la objetividad. Y el rato que pierdes la objetividad, estás destinado al fracaso. Qué bonito eso. Diego, ya finalizando la entrevista, uno de los factores que me atrae mucho de tu negocio es de que es uno de los pocos que inserta mucha mujer dentro del mismo. La mayoría de los empresarios habitualmente le escapan a contratar mujeres por el tema de que una vez que existe un embarazo tienen que perderla durante 3 meses, hay que pagarle el nacido vivo, hay que pagarle todo un año de su lactancia y dicen, no, es que es mejor trabajar con varones. ¿Por qué esa decisión de tener casi el 85% de tu personal mujeres? Fue una decisión que tenía una visión precisamente social. Por todo lo que tú dices, las industrias formalmente establecidas en este país prefieren contratar hombres y no mujeres, que es una aberración de una norma y de una legislación cuyo fin es la protección de las mujeres y cuyo logro es exactamente lo opuesto, lograr que nadie quiera contratarlas porque la legislación es demasiado demandante en cuanto a los derechos de las mujeres. Conociendo este drama, nosotros decidimos intentar hacerlo distinto y partió como algo absolutamente social, como una visión social. Si íbamos a reconcebir nuestro negocio, no queríamos reconcebir solamente el mercado al que vendíamos y los productos que hacíamos, sino los valores y los móviles por los cuales funcionábamos. Y uno de esos móviles fue la contratación principalmente de personal femenino. Debo decir, mirando en retrospectiva, que no solamente fue una decisión socialmente acertada, sino una decisión profundamente gratificante. Las mujeres son, no voy a decir más porque creo que no es necesario esa palabra, pero son profundamente comprometidas. Las mujeres son comprometidas, las mujeres buscan estabilidad, las mujeres tienen mucha dedicación y mucho enfoque por el detalle, y esas son cosas que nos han venido muy bien. Entonces, una visión socialmente responsable ha terminado siendo estratégicamente correcta, y es ahí donde estamos ahora. Diego, quiero agradecerte nuevamente por el tiempo que nos has regalado para conocer un poco de lo que son Fideos Coronilla y tu historia. Obviamente la historia tuya, la historia de tu abuelo, de tu madre, y hoy por hoy pues con nuevos retos ya. ¿Qué es lo que se viene a corto plazo con Fideos Coronilla? Coronilla es una empresa, yo siempre he dicho, que es un pequeño con sueños de gigante. Si me preguntas qué es lo que quiero de Coronilla en el futuro, quiero que sea un gigante con recuerdos de pequeño. Quiero seguir creciendo, quiero que lleguemos más lejos, quiero que nos convirtamos en un referente todavía más grande de lo que se puede hacer y de lo que es posible desde aquí y desde donde estamos. Diego Peláez con nosotros. Muchísimas gracias, Diego, y será hasta una siguiente oportunidad. Amigos, mientras a ustedes invitarlos a que de acá a 7 días nos sigan nuevamente para conocer a nuevos emprendedores, personas que nos van a regalar muchos consejos, mensajes e historias. Esto es Proactive. Mi nombre es Jovan Arzabe y te veo en 7 días. Chao.